Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el libro de Apocalipsis. Recuerde que estamos analizando este libro maravilloso. Apocalipsis capítulo número 14. Vamos a leer del verso 1 al 5, aun cuando estos versículos ya fueron motivos de estudio, pero sí vamos simplemente a recordarlos para poder iniciar el estudio del verso 6 en adelante. Amén. Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo número 14. Solo ahí. ¿Ya lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, en esta noche, nuevamente conforme a la multitud de tu gracia, mi Cristo amado, tu pueblo se ha dado cita en este lugar para poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted en esta noche ministrando nuestras vidas. Permítenos por medio de esta palabra poder encontrar, oh Dios, Padre, refugio, alimento, Padre, por medio de ella. Háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. Que no solamente estemos preocupados por el cuerpo, sino también por nuestra alma. Este es el alimento para nuestro interior. Señor amado, bien dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Llena a este pueblo, Señor amado. Ministralo tú mismo, Señor amado, y permite el nombre de Jesús pueda levantarse, Señor amado, una iglesia santa y sin mancha, Padre, como testimonio viviente de que Cristo gobierna sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, oh Dios, y te doy las gracias. Amén y amén. Apocalipsis capítulo número 14, verso número 6. Recordando que en los primeros 5 versículos, sí, se da a conocer por segunda ocasión todo aquello que está en referencia, sí, de lo que ya proclamaba también, sí, en los capítulos anteriores de Apocalipsis, capítulo 7 para ser exacto, acerca de los 144,000 redimidos, sí, del Cordero, los cuales fueron salvados como primicias, amén, como lo primero de la gran cosecha que Dios va a realizar en esta tierra. En el verso número 6, si adentrémonos por favor, el cual nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo. Del verso número 6 en adelante vamos a encontrar tres voceros o tres seres celestiales conocidos como ángeles. Estos, amados hermanos, están reservados para el tiempo de la gran tribulación, con el único propósito de anunciar de parte de Dios los juicios que se encuentran ya a la puerta para poder ejecutarse en medio de los moradores de la tierra. ¿Por qué Dios ya no se vale de los hombres para hacer esta tarea? Obviamente algo había sucedido. La iglesia sí había sido arrebatada. Es por eso que ahora Dios toma de lo que tiene a su alcance en su trono, sus ángeles, para llevar a cabo este cometido. La Biblia dice acerca de los ángeles en estos tiempos que ellos miran de lejos la actividad que hace la iglesia. ¿Y cuál es esa? La de pregonar el evangelio. Acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo número 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Voy a leer del verso 10 al verso 12 para tomar hilación en esa lectura. ¿Ya lo tiene? Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante. Los profetas que profetizaron o proclamaron la voluntad de Dios, de la gracia destinada para vosotros, inquirieron, es decir, que buscaron y diligentemente indagaron, escudriñaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló o se les dio a conocer que no para sí mismos, sino para nosotros. Mira lo que dice el verso número 12. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Recuerde que la iglesia es la portavoz del mensaje del evangelio de salvación. Dice el Señor ahí, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? ¿De dónde viene el evangelio? ¿O en dónde ha nacido el evangelio? En el cielo. Y dice ahí, cosas en las cuales, ¿qué dice ahí en la parte final? Anhelan, dice ahí, mirar los ángeles. Cuando habla de mirar, no habla solamente de observar, sino también de poner atención a ese evangelio, y ponerlo de alguna manera en ejecución. Pero a ellos se les ha privado en este tiempo, en esta generación, el hacerlo. Pero lo harán. ¿Cuándo lo harán? Cuando la iglesia ya no esté en esta tierra. De ahí podríamos decir, si volvemos por favor, al capítulo número 14 del verso número 6 de Apocalipsis, donde se nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recuerde que es Juan, el apóstol Juan, quien está recibiendo en revelación esta visión, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ese evangelio eterno del cual se habla en este verso 6, a diferencia del evangelio que actualmente predicamos, el evangelio eterno tiene tres connotaciones tajantes, inmovibles. ¿Cuáles son? Ahora, la Biblia declara que del verso 7 se le da una proclamación de advertencia. En el verso número 8, la sentencia
Y por último, en el verso 9, la proclamación del juicio de Dios. Recuerde, advertencia, sentencia y juicio. En eso consiste el evangelio eterno, el cual es de alguna manera así utilizado como medio de predicación, usando a los ángeles para los moradores de la tierra. Veamos pues en detalle en qué consiste estos tres mensajes por intermedio de estos tres ángeles. Dice la Biblia, venga por favor al verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué diferencia tiene este mensaje con el mensaje que predica la iglesia? La iglesia en la actualidad predica acerca del arrepentimiento. Amén. La iglesia en la actualidad tiene un mensaje de esperanza para la humanidad. Pero el mensaje inicial que este primer ángel proclama no es un mensaje de salvación. Es un mensaje más bien, como lo dice la escritura, de advertencia, dando una voz de alerta, porque ya no hay tiempo, sino más bien solo para que se lleve a cabo el juicio de nuestro Dios. Dice el verso número 7 en la parte inicial, temed a Dios, denle en gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo le pregunto, mi amado hermano, si a usted lo llevan a un tribunal y se le dice que le van a hacer un juicio, pregunto, ¿usted daría gloria al juez? ¿Le daría pleitesía? ¿Estuviera contento, complacido por la acción que se va a llevar a cabo? Indudablemente que no. Pregunto yo, ¿qué hijo está contento o está de alguna manera alegre al saber que luego de haber fallado en los exámenes, su padre llega a darle una sentencia, sí, con libreta en mano, al retorno del centro educativo? Amado hermano, ¿para quién es el mensaje de este evangelio? El verso número 6 dice que es para todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay nadie que se pueda escapar del juicio de Dios. ¿De qué juicio? Obviamente en esta noche lo vamos a ver. Quiero por favor que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 25. ¿En qué consiste o de qué se trata ese juicio? En el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 25. ¿Lo tiene? Leamos por favor verso número 30 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor, tú pues profetizarás. Recuerde que la profecía es la proclamación de la voluntad de Dios o de las palabras de Dios. Profetizarás contra ellos todas estas palabras. Y les dirás, Jehová rugirá. Lo compara como el rugir de un león. Rugirá desde lo alto y desde su morada santa dirá su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros, ¿sí? O de lagar, que viene obviamente donde se prepara la uva y el vino. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Verso 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? Tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne
entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Amado hermano, en ese texto maravilloso se proclama algo muy severo contra los moradores de la tierra. Y Dios le da solamente un título a todos aquellos que van a ser partícipes de ese sufrimiento o de esa severidad. La Biblia nos declara en el verso 31 que tendrá juicio contra las naciones, porque todos y cada uno de ellos son impíos. Amado hermano, a diferencia de lo que es un pío o alguien piadoso, la impiedad, considerada como impíos, se hace tajante al ver que cada uno de los moradores de la tierra, conociendo la voluntad de Dios, hacen caso omiso de ella. Una persona impía es una persona que conoce la palabra, pero aun cuando la conoce, hace lo opuesto a lo que Dios ha determinado. Cada vez que usted proclama el evangelio, no solamente proclama salvación, sino que pone también al conocimiento de aquellos que no se arrepienten de que a Dios le agrada la santidad, pero rechaza también, sí, el pecado o la pecaminosidad de sus vidas. Una vez que el hombre conoce esto, ya no tiene, mi amado hermano, excusa delante de Dios para hacer de su vida lo que Él quiere. Dice la Biblia, y acompáñeme por favor brevemente, voy a salirme por un instante de este contexto al libro de Romanos, capítulo 2. De pronto para los nuevos, no tanto para los que ya han estudiado la palabra en ese libro. Romanos capítulo 2. Muchos podrían decir, hermano, pero a mí nunca me han llevado el evangelio, sí, a mi hogar. O de pronto hay personas que pueden haber muerto sin que se les haya anunciado, sí, la palabra. ¿Qué pasaría con ellos? Dice el versículo Romanos capítulo 2, verso número 14. Romanos capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles, recuerde que un gentil considerado para un judío era una persona que no profesaba la fe judía. Porque los gentiles, o cuando los gentiles que no tienen, que dice ahí, ley, es decir, que no tienen la palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Es decir, si alguien de alguna manera hace algo que en la ley del Señor se dice que se debe de hacer, la Escritura menciona que aun cuando no lo sepamos, pero si lo hacemos, igual estamos agradando a Dios, porque aun cuando no conozcamos de ese mandamiento o de eso que le agrada a Dios, igual al hacerlo, Dios lo toma como algo válido, sí, para su presencia. Pero también, ¿qué pasa con lo opuesto? Cuando hacemos algo malo y la Biblia lo señala que es malo. Mira lo que dice el mismo verso número 14. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y mire cómo termina. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Usted sabe, mi amado hermano, que en Levítico 5:17 es tajante. Y la Biblia menciona en ese texto que finalmente si una persona pecare, ¿verdad? Aun cuando no supiera el conocimiento de esta verdad, será igualmente culpable y llevará su pecado. Amén. Ahora bien, retomemos.
Apocalipsis capítulo número 14, verso número 7. El primer ángel salió diciendo a gran voz, Apocalipsis 14, verso 7, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, dice ahí, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso número 8, recuerde, el primer ángel anuncia la gran advertencia de lo que ha de venir. Verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Antiguamente Babilonia, en los tiempos, diría yo, de los profetas, era una gran ciudad. De hecho, Babilonia estaba considerada en aquel entonces como uno de los imperios más grandes del mundo. Aún en la actualidad, mi amado hermano, se estipula a los jardines colgantes como una de las 7 maravillas del mundo, y este jardín quedaba en Babilonia. Ahora obviamente simplemente es un breve recuerdo para nuestros tiempos. Pero en los tiempos del apóstol Juan, Babilonia no era, la gran ciudad. Ya el imperio que había tomado, por así decirlo, la posta, no era Babilonia, lo era el imperio romano. Si esto es así, entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir al nombrar a una ciudad tan gloriosa en tiempos aún de los antepasados del mismo apóstol Juan? Obviamente no se refería a la ciudad, sino a todo el sistema de este mundo que de alguna manera nos ha embebido en su corriente y ha prostituido a todo hombre. La Biblia declara, y quiero por favor que me acompañe, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo número 13. Isaías, capítulo número 13. ¿Lo tienen? Isaías, capítulo número 13. Verso número 6 en adelante. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer o arrancar de ella a sus pecadores. Aún más, mi amado hermano, verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos, nuevamente, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de las fuentes. Isaías capítulo número 21, verso número 9. Más adelante. Isaías 21, verso número 9. Dice el Señor, desde el 7, leamos, al verso 9. Y vio hombres montados
jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, dice ahí el Señor, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿A dónde anuncia o qué intenta proclamar el profeta Isaías? Amado hermano, Isaías avisoraba lo que habría de venir, no solamente para su nación, sino también para sí, para esta generación. La Biblia declara que Babilonia habrá de caer, porque Babilonia ha sido la promotora de la idolatría y de toda fuente de perversidad que el hombre ha adorado, sí, a través de todos los tiempos. El hombre no tiene en su corazón temor de Dios. El hombre por lo general no tiene en su interior un vivo deseo de buscar y de agradar a su Señor, sino que más bien le da rienda suelta a sus pasiones, a sus concupiscencias, a su idolatría. Muchos adoran, amado hermano, la pornografía. Muchos adoran el dinero. Muchos adoran a las mujeres. Muchos adoran, mis amados hermanos, sí, a todo lo que le rodea, pero menos de adorar al único y verdadero Dios. Ese sistema va a caer, y es justamente el segundo ángel quien anuncia esa caída. No en vano dice el verso 8: ha caído, recuerda mi querido, sí, varón, ha caído Babilonia, la gran ciudad, en aquella que tú te jactas, en aquella que de alguna manera tú confías, en aquello que tú has depositado tu fe, va a caer. Solamente los que confían en Jehová tendrán, amado hermano, una esperanza inmovible. El hombre no puede confiar en su fuente de ingreso. El hombre no puede confiar en su salud. El hombre no puede confiar en su entorno. El hombre tiene seguridad solamente si confía en Jehová de los ejércitos. La Biblia ha dicho: maldito el hombre que confía en el hombre. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque recuerda, esa Babilonia, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cada vez que un joven se adentra, amado hermano, en el sistema del mundo, lo único que hace sin él darse cuenta es embeberse de esa corriente, de ese sistema, y día a día, en vez de acercarse a su Dios, se aleja de su Dios. En vez de buscar de Dios, se aparta de los caminos de santidad. No es cosa curiosa ver a nuevas generaciones prostituyéndose desde su adolescencia. Amado hermano, la gente se asombra cuando ven los noticieros, como entre colegiales a manera de baile se prostituyen prácticamente con un sexo, sí, cantado y bailado. Y la generación actual disfruta y aplaude ese tipo de acciones. Amado hermano, nuestros tiempos son tiempos de perversión, tiempos de perversidad. El hombre busca refugio en el alcohol. El hombre busca refugio en las drogas. No es cosa extraña caminar por estos sectores y ver a jovencitos, niños ya incurriendo con droga, sí, tomando, amado hermano, cocaína, de alguna manera, sí, corrompiendo su mente y su corazón. Este sistema está llevando a la sociedad, sí, por un hueco. Dice la Biblia:
en el capítulo número 14 de Apocalipsis, que Babilonia ha hecho beber a las naciones del furor de su fornicación o de sus inmoralidades. Capítulo 14, verso 9. Otro tercer ángel, sí, también proclama. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, porque a eso lleva diría yo, esa Babilonia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Recuerde, no solamente es el sello en la frente o en la mano, y esto ya lo analizamos, sí, en clases anteriores. ¿A qué hace referencia? No solamente es aquel que se ha de dejar sellar, por así decirlo, sino también, como lo declara la Biblia en el verso número 9 en su primera parte: si alguno adora a la bestia y a su imagen. No necesariamente tiene que estar marcado, no necesariamente tiene que estar puesto un sello. El solo hecho de que se rinda a servirle pleitesía a ese sistema ya le hace culpable, obviamente, y merecedor del juicio divino. Amado hermano, Dios no necesita ver, diría yo, sí, una marca visible para saber quién le obedece y quién no le obedece. Dios no necesita tener, sí, delante de él a personas con una señal diciendo: yo soy pecador o yo soy santo. Amado hermano, Dios escudriña con su Espíritu Santo lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Si nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hacemos la voluntad de Dios, no habrá condenación para aquella persona. Pero si no están estos, y yo diría yo, estas identificaciones de nuestra alma, obviamente seremos culpables de juicio. La Biblia declara con respecto a este tercer mensaje. Acompáñeme por favor en el libro de Jeremías, capítulo 25. Jeremías, capítulo 25, Antiguo Testamento. Jeremías 25. Verso número 30. Y aquí el Señor confronta al pueblo. ¿Lo encontró? Tú pues profetizarás o anunciarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto. Aún más, avance por favor al versículo número 34 del mismo capítulo 25 de Jeremías. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, o es decir, principales o líderes del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos
por la ira del opresor y por el furor de su saña. Libro de Isaías capítulo 51, verso 17. Isaías capítulo 51. Frente a esta proclamación de juicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque obviamente Dios alerta al pueblo, pero para tomar alguna medida. Veamos qué tenemos que hacer. Isaías 51, verso número 17. ¿Lo tiene? Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. ¿A dónde, amado hermano, nos debe de llevar la proclamación de estos tres juicios que estos tres ángeles han de proclamar a las naciones? A que la iglesia se levante y proclame y haga la labor de la atalaya, advirtiendo lo que Dios ha destinado para esta tierra. Amado hermano, no podemos dejar pasar a un lado este mensaje, diría yo, de juicio que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Por eso es que el Señor nos alerta ahora como sus hijos de ir y proclamar el evangelio a toda criatura. El mensaje de estos tres ángeles no será un mensaje de regocijo ni de salvación, será un mensaje de advertencia, de sentencia y de juicio. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, verso número 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amados hermanos, la Biblia en ese sentido, luego de advertir lo que habrá de venir, es el mismo apóstol Juan el que logra sacar para sí esta conclusión. Aquí está la paciencia de los santos. Es fácil dejarse arrastrar, mi amado hermano, por el sistema del mundo. Es fácil dejarse arrastrar cuando viene el compañero y cogiéndote de la mano te dice: acompáñame a la fiesta. Es fácil dejarse arrastrar cuando viene la muchacha hermosa y bien contorneada diciéndote: acompáñame. Es fácil dejarse arrastrar cuando viene aquel chico de pronto bien presentable, y comienza de alguna manera a galanearte sabiendo que tú estás casada. Es fácil dejarse arrastrar, mi querido hermano, en este sistema que ha prostituido a muchos, apartando a hombres fieles de la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos declara en esta noche, no solamente por medio del libro de Isaías, cuando nos dice: despierta, despierta Jerusalén. El mismo apóstol Juan nos dice: aquí está la paciencia de los santos. Están siendo acosados, pero no ceden. Están siendo inducidos, pero han sabido decir no a toda provocación y a toda tentación. ¿De qué estamos hechos, mis queridos hermanos? ¿De qué realmente estamos constituidos en nuestro corazón? Somos verdaderamente una iglesia cristiana que profesa una fe de santidad, una fe de obediencia, una fe de distinción entre lo que realmente le agrada a Dios y le desagrada, mi amado hermano. O somos de una fila de cristianos que por quítame una paja nos rendimos a los placeres de este mundo. El Señor nos advierte en esta noche y nos dice: aquí está la paciencia de los santos.
Dios sabe, amado hermano, que no es cosa fácil dejarse llevar, por los muchos. Y como decía el día de ayer, si bien es cierto, los cristianos no somos muchos, pero lo que somos, lo somos en la fe del Hijo de Dios. Y Él sí nos ha reservado como la niña de sus ojos. La Biblia declara aún más: aquí está la paciencia de los santos, pero también aquí está los que guardan los mandamientos de Dios. Recuerda, mi querido hermano y hermana, no solamente los oidores son los que agradan, sino los hacedores de esta palabra. Dice el Señor, versículo número 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Recuerda, Juan está recibiendo el mensaje. Escribe: bienaventurados o muy dichosos, muy felices, de aquí en adelante. ¿Desde dónde? Desde aquel que ha recibido esta advertencia. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren. ¿Pero en qué? Hay muchos que mueren todos los días. Es fácil abrir un periódico y ver cuántos mueren en un día. Es fácil ver que muchos mueren por exceso de velocidad, de pronto manejando un vehículo. Muchos mueren en accidentes fatales. Muchos mueren, amado hermano, aún, diría yo, de manera inesperada. Pero la Biblia dice que ese tipo de muertos no son bienaventurados. Bienaventurados y felices son los que mueren, pero los que mueren en el Señor. Los que mueren esperando en la fe de su Salvador. Esos tipos de muertos son los que estarán de alguna manera con esperanza después, mi amado hermano, en la segunda venida de Cristo. La Biblia declara: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, óyelo bien, mira esta seguridad, esta afirmación. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos. Ahora, en el mundo hay un dicho que hay que, todo lo que aquí se hace, aquí se queda también, o aquí se paga. Pero para los que son cristianos de verdad y han hecho en esta tierra lo que a Dios le agrada, por intermedio de nuestro Salvador Jesucristo, las obras que hacemos en esta tierra en el nombre de Jesús, aún después de la muerte, nos acompañan. Es decir, que vienen con nosotros como garantía de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Digo esto, mi amado hermano, porque así lo asevera la Escritura. Acompáñeme, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo número 19. Versos 7 y 8. No hay tiempo ya para jugar al cristianismo. No hay tiempo, amado hermano. El tiempo de vida que tiene un cristiano es para hacer obras que agraden a su Señor. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya vamos a ver cómo nos alegramos y le damos gloria a Dios. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, hablando de la iglesia, se ha preparado. Recuerda, ¿qué dice ahí? Preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mira lo que dice en la parte final. Porque el lino, es decir, la vestidura que ella tiene puesta, el lino fino, ¿qué cosa es? ¿Qué es? Las intenciones de los santos. ¿Qué dice la Biblia que es?
son las acciones, no las intenciones. Mucha gente tiene buenos deseos, pero nunca los lleva a la práctica. Ay, hermano, yo desearía salir a predicar, pero nunca sale a predicar. Yo desearía venir al culto, pero nunca va a la iglesia. Yo desearía ayunar, yo desearía ayudar a mi prójimo, desearía salir al mundo para predicar el evangelio, pero no sale ni a la esquina para el evangelio. Porque cuando es para una fiesta del mundo, cuando es para una invitación al estadio, hasta viajan de una ciudad a otra. Amén. Pero si es para un concierto en el mundo, hacen fila 3 horas, 4 horas. Vaya a ver cómo están ya revendidas las entradas para ir a ver a Justin Bieber. Amén, juventudes. ¿Verdad? Que así harían fila para venir a la iglesia. Aquí es gratis, amado hermano. Aquí no se canta para el mundo, pero se adora al Dios vivo. Él sí merece lo mejor de nuestras alabanzas. Las acciones, recuerde bien, acciones justas de los santos. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, en su parte final: descansarán de sus trabajos. Eso significa, mi querido hermano, que todo buen creyente no es un vago ni un ocioso. Siempre está trabajando para su Dios. Porque si no, no le diría a la Biblia que cuando muere descansará de toda obra que hace. ¿Para quién? Para su Señor. A Dios no le interesa, amado hermano, si tú trabajas y te ganas un negocio y tu cuenta de ahorros o cuenta corriente va subiendo. A Dios lo que le interesa son almas, son, mi amado hermano, tesoros para el reino de los cielos. Ay, hermano, que gané un negocio. Está bien que lo hayas ganado. Eso sirve para llenar tu vientre. Pero, amado hermano, a Dios se lo complace haciendo su voluntad. ¿De qué vale, dice la Biblia, si te granjeares el mundo, pero si tu alma se perdiere? El reino de los cielos, amado hermano, se lo alcanza por medio, como lo decía nuestro Señor y nuestro Salvador en los evangelios, sí, con violencia, hablando obviamente con gente valiente que sabe pelear cada día la buena batalla de la fe. Si así como buscamos el dinero, buscáramos la presencia y el rostro de Dios, seríamos hombres, amado hermano, y mujeres, sí, gloriosos en el nombre de Jesucristo. La Biblia tiene aún más que decirnos, claro que sí. Libro de Hebreos. Hebreos. Antes de la carta de Santiago. Capítulo número 6. Verso 9. Vamos a cerrar con broche de oro este estudio. Hebreos capítulo 6, verso 9. ¿Lo tiene? Pero en cuanto a vosotros, óyele bien que está hablando a la iglesia. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos, escucha bien cada término, estamos persuadidos. ¿Qué significa que cuando a alguien se lo persuade? Cuando se está plenamente convencido. Hay esposos que de pronto no sé si ir, pero la esposa está que le habla, le prepara una rica comida, o sea, le da un masaje y dice, bueno, ya vamos, ¿verdad? Y lo convence. Dice la Biblia algo muy similar. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas. Óigalo bien. ¿De qué estamos persuadidos? De cosas. Cuando se habla de cosas, se habla de cosas tangibles, visibles.
de cosas mejores y que pertenecen, óyelo bien, ¿a qué pertenecen? Hay cosas en Dios que están listas para los hijos de Él, pero que vienen sí, dentro del gran paquete de la salvación. Pero esas cosas no están en esta tierra. El problema es que la gente anda buscando las cosas en esta tierra. Y las cosas que Dios nos tiene preparadas no son de esta tierra, son de aquella patria, sí, allá en los cielos. Amado hermano, aquí tú podrás buscarlas y podrás tener cosas, pero todo lo que aquí tengas, aquí se quedará. Pero lo que Dios te puede dar será eterno y eso será para siempre. La Biblia dice, cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque dice ahí, hablamos así. Porque Dios, óyelo y escúchalo muy bien, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué cosa? No de interés, un trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando ese servicio te identifica, cuando esa vida de piedad te identifica como creyente, cuando realmente has estimado las cosas que Dios quiere darte, que vienen por intermedio de la salvación, han sido para ti tu objetivo de vida. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarlo. Tu amigo se puede olvidar, sí, de ti, de darte lo que te corresponde cuando has ganado un negocio. Tu patrón te estafa en más de una ocasión y te paga mucho menos de lo que tú debieras coger en tu salario. Pero Dios no es injusto. Dios es veraz, Dios es fiel y dará a cada uno según sea su obra. Por eso, mi amado hermano, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, verso número 13, en el verso, sí, glorioso del capítulo 14. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Quién lo certifica? ¿El hombre? No, el Espíritu Santo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuántos quieren, amado hermano, que el Señor les dé el galardón? Sí, por haber trabajado en esta tierra. Sí, pero ese trabajo, sí, no lo encuentras en tu cocina, no lo encuentras en tu empresa, no lo encuentras en tu taller, no lo encuentras en la lavandería ni en las ollas. Eso lo encuentras cuando vienes a buscar el rostro de Dios y haces, amado hermano, esta palabra real en tu vida. Ahí Dios te dará tu justa recompensa. Alaba que Cristo vive en esta hora. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido proclamada con total libertad. Ella nos ha preparado no solamente para recibir este mensaje glorioso, sino que también nos ha alertado de qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti verdaderamente te complace. Oh Dios, he aprendido un poco más de este libro maravilloso, pero entiendo que el conocimiento, si no se lleva a la práctica, es vano y no tiene su efecto. Ayúdame, mi Dios, a poner esta palabra en obediencia. Ayúdame a hacer tu voluntad, no solamente a oírla, porque el oír sin obrar es nulo. Oh mi Dios, entiendo que la fe es, amado hermano y amado Padre Celestial, la fe
para mí es la salvación. Pero la santificación es el trabajo diario que debo de realizar, Padre, en lo secreto y en público, por amor de tu nombre, viviendo tu palabra y predicando este evangelio a toda criatura. Gracias te doy, mi Dios. Ayúdame a hacer esta tarea, te lo pido, porque con tu ayuda seré, Dios mío, más que vencedor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Glorificamos a Cristo con un fuerte aplauso.